Domingo de la 26ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo pone a nuestra consideración ese llamado de nuestro Señor Jesucristo a la salvación, pero un llamado a la salvación que tiene que pasar por la conversión, por el arrepentimiento, más aún que tiene que pasar por la fe. Este Evangelio es una invitación a la conversión, al arrepentimiento, a la fe. Y lo dice nuestro Señor no solamente aquí y además con esta parábola, sino también en otros momentos. Pensemos solamente en el primer momento, en las primeras palabras de nuestro Señor en su ministerio público. Conviértanse, hagan penitencia, porque ha llegado el reino de Dios, llamado a la conversión. En otros momentos nuestro Señor va a expresar la necesidad de la fe, cuando está hablando de la vida eterna, cuando nuestro Señor está revelando que en la vida eterna, en la casa de su Padre Dios, tiene un lugar preparado por Él mismo para cada uno de nosotros. Nuestro Señor, antes de eso, va a decir: crean en Dios y crean también en mí. Está exigiendo, está pidiendo la fe. Por lo tanto, este Evangelio nos permite reflexionar y preguntarnos sobre nuestra conversión, sobre nuestro arrepentimiento. Y no pensemos aquí en la conversión y arrepentimiento de grandes pecados, de asesinatos o de robo de grandes cantidades, o de hechos o actos como terrorismo, o de repente ser miembro de una organización narcotraficante en la que se ve de todo. El arrepentimiento, la conversión que pide Dios, que pide nuestro Señor Jesucristo, es constante y es en la vida diaria, es en las acciones cotidianas. Si hay alguna cosa grande que arrepentirse, también tenemos que hacerlo. Ese llamado también es para todos. Pero ese arrepentimiento, esa conversión, quizá no porque hayamos caído también en una herejía, por ejemplo, o en una apostasía, sino porque tenemos que cambiar nuestro carácter, tengo que cambiar mi modo de ser, porque quizá reniego mucho, porque de repente maltrato a la esposa, al esposo, quizá hasta sin darme cuenta, porque ya me he acostumbrado a ese modo de ser, a ese modo de dirigirme a esa persona, a ese modo de hablar o a ese modo de exigir de repente a los hijos, siempre con una voz
que no parece un pedido, sino un mandato de alguien que impone a base de gritos de repente algo tan sencillo como compra el pan, barre la casa, pero lo hacemos a veces con una forma de exigirlo que ya no parece un pedido normal, cariñoso. En esas cosas, por ejemplo, cuánta oportunidad hay de arrepentimiento y conversión. En nuestra vida con Dios, en nuestra relación con nuestra fe. De repente podemos estar viviéndola de alguna manera que pensamos que lo estamos viviendo bien. Me acuerdo de Dios, acompaño alguna procesión, quizá de manera virtual ahora, pero en tiempos normales quizá también lo mismo, pero no acudía quizá a los sacramentos, la Santa Misa cada domingo por lo menos, la confesión más o menos frecuente, la vida de oración. A veces pensamos, yo rezo mucho, pero si nos preguntaran, juntando todo lo que rezas, ¿cuánto rezas al día? De repente hago la señal de la cruz al levantarme y también quizás al acostarme o cuando paso delante de la iglesia o de un cementerio, y quizá ya mi oración no pase de más tiempo, o quizá un poquito más, rezo el Santo Rosario diario, que ya dura un poco más. Es verdad que también hay otras formas de oración como, por ejemplo, ofrecerle a Dios todo lo que cada día realizamos, con tal que lo que hacemos sea bueno. Nuestro trabajo diario, por ejemplo, ordinariamente es una labor moralmente buena, pero si lo hacemos bien y lo ofrecemos a Dios, y mejor aún si estamos en gracia de Dios, con el alma limpia. Fíjense cómo en estos campos, en estos estadios, en esta nuestra forma de vida, en nuestro mundo, la familia, el trabajo, la vida social, ahí es donde se nos pide esta conversión, este arrepentimiento y también esta fe. La fe sabemos que tiene como dos grandes aspectos. Primero es la adhesión a una persona que es Dios hecho hombre, Jesucristo, y también la aceptación de unas verdades reveladas por Dios y reveladas por Jesucristo. Muchas veces creemos que nuestra fe está bien porque efectivamente creemos en la verdad revelada por Dios, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, la virginidad perpetua de María y todos aquellos misterios que forman parte de nuestra fe. Eso es un aspecto de la fe, pero como les acabo de decir, el otro aspecto es la aceptación, el seguimiento, la adhesión a una persona. Esa persona es Dios, esa persona es Jesucristo. Ya lo dice nuestro Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hay que ir. La única manera de ir a nuestro Padre Dios es estando unidos a Jesucristo. Para eso precisamente llamó a los apóstoles, para eso nos llamó también a nosotros. En primer lugar, para estar con Él. Lo dicen los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, cuando después de que nuestro Señor pasara toda la noche en oración y al día siguiente llamó a los apóstoles, en primer lugar los llamó para estar con Él, estar adheridos a Él, estar pegados a Él, y eso es lo que hicieron los apóstoles a partir de ese momento, y eso es lo que tiene que hacer el cristiano también cuando quiere vivir su fe. En primer lugar, estar siempre con Jesucristo. Uno puede decir, pero ¿cómo puedo estar todo el tiempo en un templo? Para estar siempre con Jesucristo no hace falta estar todo el tiempo en un templo. Es verdad que estamos cuando acudimos a un sacramento, especialmente la Santa Misa, pero después puedo tener el corazón puesto en Jesucristo, aunque esté en mi trabajo, aunque esté en mi familia, puedo tener también mi mente, ¿no?, de vez en cuando dirigiéndome a Dios, que está aquí presente en el sagrario, pero desde la chacra, desde
desde el taller, desde la carpintería, desde el carro, puedo estar dirigiéndome a Dios. Desde la cocina, desde mi sala, estar dirigiendo mi mente, mi corazón a Dios. Fíjense cómo este Evangelio nos permite hablar de arrepentimiento, de conversión, de fe, y cómo todo esto se traduce en la vida diaria, en el quehacer cotidiano. Que la Virgen Santísima nos ayude, interceda por nosotros, y como ella vivió su día a día, su quehacer cotidiano, también nos enseña a vivir de esa manera a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.